Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro programa mensual de YouTube. En este último domingo de enero, que se corresponde con nuestro YouTube de febrero. Bienvenidos a todos y agradecidos estamos por la acogida que de nuevo ha vuelto a tener nuestro YouTube de enero, y que bueno, nos alienta, nos alerta para seguir ofreciendo sugerencias interesantes y esperemos que de calidad, que sirvan de orientación a nuestros queridos seguidores de ahora y los que vengan poco a poco por el contacto. Gracias por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias. Nos hace mucha ilusión el ver cómo conectáis y cómo nos escucháis y los comentarios que hacéis. Gracias. Y de nuevo estamos aquí, Mar de la Madrid y un servidor. Aquí estoy. Con alguna cosa sencilla. Seguro, sí, muy sencillita. Muy sencilla. La de hoy es súper sencilla. Uy. Hasta a mí me parece complejo, imagínate. Wow. Sí, es una cosa muy complicada, pero es que me la soplaron así. ¿Tú has visto lo rápido que se ha pasado enero? Pero vamos, tan rápido. Si es que estábamos antes de las Navidades hace un momento y ya estamos a finales de... Ya no hay turrones, hay naranjas y ya va a venir febrero. Sí. Ya, bueno, que estamos aquí ya. Y entonces, claro, todas esas cosas es como que influye que tú no te centras muy bien, ¿no? Entonces, pero fíjate, este tema o esta idea que quiero, más que tema, esta idea que quiero aportar o traer aquí para ver cómo podemos indagar en ella, pues tiene que ver con que antes de las Navidades tuve una visita de mi hija mayor y entonces hablando, como pasa a veces cuando no estás con tus familiares mucho tiempo seguido, que te ves de vez en cuando solo, pues hablas de cosas del pasado que ocurrieron, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió mucho porque ella contaba cosas de las que yo no era consciente y yo contaba ciertos hechos de esa época de los cuales ella tampoco era consciente de que eso había sucedido. Y entonces a mí me pegó ahí como un rebote así mental de decir, pero entonces, o sea, ¿qué es lo que vivimos, ¿no? ¿Qué es esa experiencia que nosotros llamamos vida, que la acumulamos mediante recuerdos y cuando hablamos de los recuerdos, resulta que la otra persona tiene otros recuerdos diferentes? Entonces, claro, es como si, de alguna manera, todas las experiencias de la vida o la misma vida que nosotros sentimos y que experimentamos, la viéramos como por ventanitas, ¿no? Nos asomáramos a la ventana y viéramos ese trocito de ventana que es lo que me impresiona a mí, que es lo que me impacta. Y me quedo con esa ventanita. A otras personas les impacta otra ventanita. Entonces yo pensaba, entonces la vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Ese trocito de ventana? ¿O podríamos de alguna manera abrir esos límites de la ventana y tener esa posibilidad de ver la vida? Porque yo entiendo que el trocito de ventana no es la verdadera vida. Para mí sí, pero claro, al ponerlo en contacto con los otros que viven conmigo, resulta que ellos tienen otra idea de la vida. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? ¿La de ellos? ¿La mía? ¿La del otro? Y lo digo porque a mí me parece trascendente, porque esa ventanita, que es esa impresión que nos deja la huella, fundamenta las experiencias siguientes. O sea, lo que yo soy lo que he vivido, lo que he experimentado. Y en función de eso, pues sigo teniendo experiencias, es decir, sigo mirando ventanitas
A veces entiendo yo que por esto son casi siempre muy parecidas las ventanas, ¿no? Entonces, claro, si esa es la vida, parece como que no, porque entonces habría 8.000 millones de vidas. Y si hay una vida, ¿cuál es la vida verdadera, ¿no? A la que tenemos que acceder, entiendo yo, porque formamos parte de ella. Y salirnos de esos trocitos de ventana para poder, de alguna manera, tener una experiencia más real, más auténtica de lo que es la vida, ¿no? Ya ves que es como muy fácil, muy sencillísimo. Muy sencillo, muy sencillo. Sí. Bueno, evidentemente, en el transcurrir de nuestra estancia en este lugar del universo, suceden acontecimientos de pensamiento, de palabra, de obra, de intelectualidad, de creencias, etcétera, que cada uno lo vive de manera diferente. Hasta el punto que, como nos ha contado Mar, incluso algunos ni recuerdan acontecimientos que para uno fueron significativos y para el otro ni siquiera los recuerda, y viceversa, ¿no? Claro, a partir de ahí podemos decir, como ella pone el símil, de que vemos una ventanita, ¿no?, de lo que es la vida, pero la vida en su pluralidad no se nos permite contemplarla en su biodiversidad. Cada ser humano es un ser extraordinario y excepcional que se diferencia en un quantum suficientemente significativo de otro ser humano como para vivir una misma experiencia con diferentes matices. A veces vivimos experiencias que recordamos, varios, pero a la hora de compartirlas vemos que cada uno ha reseñado una parte y le ha llegado más una parte que otra. En consecuencia, podemos decir que la vida como tal, desde el punto de vista de la experiencia y del conocimiento y del sentir, es un acontecimiento multi-infinito-dimensional, en el que no podemos, como capacidad hoy, en el estado habitual de conciencia, ver qué es lo que transcurre y ocurre, sino que dependiendo de infinitos factores, desde los genéticos hasta los medioambientales, pasando por los propios dinamismos estructurales propios, nos van a hacer que las experiencias y las vivencias sean diferentes los unos de los otros. No obstante, como estamos en ese universo, hay la posibilidad, porque universos somos cada uno de nosotros, de amplificar esa visión que tenemos por ser de Teruel, por ser de Massachusetts, por ser de familia rica o por ser de familia pobre. Hay alguna posibilidad de contemplar el vivir y la vida de una forma más amplificada, en el que esa pertenencia a un clan, a una ciudad, a un sitio, quede en un segundo plano. Para llegar a esos estados tenemos que amplificar nuestra conciencia. Para amplificar nuestra conciencia debemos de evitar cualquier estado de controversia, cualquier prejuicio, para que el máximo de posibilidades y de contemplaciones que tengamos podamos asumirlas. Para que esto ocurra,
que seamos abiertos, no racistas, no convencionales, no prejuiciosos, ¿no? Necesitamos un estado de conciencia un tanto especial, ¿no? Que nos lo da lo que podríamos llamar la mística. Sí, la mística que tiene que ver con el misterio. Esa mística está ligado desde los estados de conciencia inducidos por los agentes externos, véase drogas de diseño, véase drogas o plantas alucinógenas, etcétera, que nos llevan a otro estado de conciencia en el que contemplamos otra realidad. Esa es una forma. Otra forma es aquella en la que en las llamadas enfermedades mentales, el ser entra en otro estado de conciencia, y bien sea en el estado depresivo, en el que ve todo bajo un punto de vista caótico y sin remedio, o bien sea en el estado alucinógeno, como si hubiera tomado un alucinógeno y tiene alucinaciones y ve cosas que los demás no vemos y sienten cosas que los demás no sentimos. Entre esos dos extremos hay una infinidad de pasos y de posibilidades, ¿no? La más conocida desde antiguo es la práctica de la meditación. A través de la meditación, por medio de la quietud, la respiración y algún otro ejercicio que se corresponda con ese estado meditativo, me di a mí mismo, hacia mí mismo, Ivo. El darse a sí mismo es abrirse a algo más que lo que mi intelecto y mi conciencia me dice. Evidentemente, cuando estamos en estado de quietud, en estado de silencio, en estado de soledad, en estado de referencia de vacío, en estado de ninguna preocupación fija o en concreto, evidentemente nuestra conciencia se amplifica y ve muchas más cosas, pero muchísimas más cosas que las que veíamos en un estado cotidiano. Pero decíamos que podíamos entrar en ese estado amplificado, que no es todo, pero sí amplificar esas ventanitas, ¿no? Para que haya más ventanitas. Decíamos que era un estado místico. Y en ese estado místico hemos resaltado lo más significativo, así como corriente que hemos vivido a lo largo del tiempo. Pero también a lo largo del tiempo se ha vivido el animismo, ¿sí? El animismo que nos permite percibir, observar, como hace un momento estábamos observando en el programa, un cactus con una imponente actividad de crecimiento, ¿no? Entonces, el animismo es ese estado que poco a poco fue borrado por las religiones, ¿no? En el que podemos entrar a percibir todo lo que nos rodea como un estado de animación, como si todos fuéramos dibujos animados, ¿no? Y todo tiene una animación, la silla, la mesa, la pared, el color, y por supuesto lo que llamamos específicamente vida, como vegetales, minerales, animales, etc. Quizás digan que los minerales no, pero los minerales tienen una evolución, como puede tener
la concretización de un diamante. Ha necesitado presión, temperatura, profundidad y un clima, etcétera, para que ese carbón se convierta en un diamante. Entonces, esa sería otra vía para amplificar nuestra conciencia cotidiana de la ventanita y ver algo más y poder compartir más situaciones con las demás personas. Personas, animales o cosas. Por eso decíamos animismo. Segunda cosa. La tercera situación que nos lleva a otro estado de conciencia es la oración. La oración a lo largo del tiempo se ha ido diversificando hasta llegar a ser las oraciones de las religiones, pero que indudablemente, y ahí entrarían los místicos propiamente dicho, pues decíamos misticismos para englobar algo más que los místicos, pero ahí sí entran ahora los místicos del Islam, los místicos cristianos, los místicos católicos, los místicos... Cualquier persona puede entrar en un estado orante místico, entrar en una actitud por las palabras, por el silencio, o como el derviche a través de la danza, en un estado de misterio, de misticismo, que le hace contactar con la universalidad de los procesos, ¿no? Fíjense qué variables tan diferentes, del meditador quieto, inmóvil, sin pensar nada en concreto, al derviche, que gira y gira, el levógiro, las danzas levógiras, que hacen que el sujeto entre en otro estado de conciencia, en otro estado de experiencia, y que sus experiencias vayan más allá de su ventanita, sino que se empiece a abrir ventanales que en cada caso serán diferentes, ¿no? Y que es muy posible que nos haga amplificar nuestros recuerdos, y de aquellos que para unos fueron importantes y para nosotros no, pero podamos acceder a ellos y entenderlos, comprenderlos e incorporarlos a nuestra vida cotidiana. Así que de momento tenemos tres aspectos muy significativos, ¿no?, que están al alcance de todos ustedes, como meditar, como orar y como hacerse místicos. Desde una danza sagrada, o derviche, por poner un ejemplo así muy conocido, hasta en la oración como un elemento de misticismo revelador que nos lleva a otros estados de conciencia. Pero no se acaba aquí, no se acaba aquí las posibilidades. Desde la óptica que nos lleva en la escuela Neiching, tenemos otro momento que no es derviche, pero que implica un movimiento lento, pausado, precisado y dirigido, como es el Qigong. El Qigong es el arte de reconocer nuestra energía, nuestra fuerza, y de ponerla en sintonía con todo lo que nos rodea, es decir, sincronizarnos con el medio, ¿no? Es una práctica antiquísima, varios miles de años, que se recoge en las tradiciones orientales, específicamente en China, que ya está llegando a nuestros países occidentales como una novedad, si bien es cierto que es muy antigua. Antes llegó el yoga, por ejemplo,
que lo iba a citar ahora, pero antes he querido citar el Tai Chi, digo el Qigong. Llegó antes del Qigong el Tai Chi, y el Tai Chi Chuan, como ya mecanismo de combate, pero en definitiva el Qigong creo que reúne las condiciones como para amplificar nuestra conciencia a través de un movimiento pensado, sentido y diseñado para vibrar en una relación con el medio amplificado. E igual que hemos citado el Qigong, y volviendo a Oriente, en India indudablemente nos ofrecen el yoga. Sin duda el yoga va más allá que la postura, la posición, ¿no? E implica una concentración, una implicación espiritual fundamental, que está ligado con el animismo religioso, y que tampoco de eso se transmite en Occidente, sino que se transmite más bien las posiciones, las posturas, que está bien. Y no todo es así, por supuesto. Hay personas que sí, que ya hacen sus invocaciones y sus relaciones con las diferentes deidades o como queramos llamarles, ¿no? Entonces, tenemos esos elementos que son de especial significancia para abrir nuestra conciencia, para mejorar nuestra memoria, ¿no? Y para sintonizarnos con las experiencias de otros, ¿no? Para, de esa manera, contemplar la vida como algo realmente de universo inabordable. Es un misterio inabordable, pero sí podemos amplificar nuestra conciencia al respecto. Mira, yo pensaba, cuando estás hablando de todos estos mecanismos que tenemos, que hace un momento, cuando escuchábamos la música y hemos estado bailando, y yo te decía, yo necesito cerrar los ojos para poder dejarme llevar. Y ahora cuando tú estabas hablando, claro, es una manera, o sea, yo entiendo que los sentidos, de alguna manera, en la vida cotidiana, puede ser bailando, puede ser haciendo cualquier cosa, nos atrapan a esas ventanitas que ya tenemos diseñadas y en las que somos capaces de ver, ¿no? Entonces, quizá otra vía es aleccionar esos sentidos. Hacer la trascendencia de los sentidos. Y sobre eso hay que actuar de varias maneras. Pero antes de entrar en los sentidos, yo quisiera añadir otro elemento ya todavía más concreto, ya que hemos llegado al yoga, hemos llegado al Qigong, hemos llegado a las danzas derviches, ¿no? Pero hay un elemento todavía más simple, ¿no? Que es la alimentación. Sí, hay un dicho que dice, dime lo que comes y te diré lo que eres. No es del todo cierto, quiero decir que no es tan exclusivo, ¿no? Somos el conglomerado de infinitas cosas, pero la alimentación influye. Sí, influye tanto que nuestra conciencia se ve modificada cuando entramos en estado de ayuno. Sí. Me gustaría coger la palabra y decir ayuno. Cada uno de nosotros es uno. Ayuno. Y eso que está ahora de moda de ayuno intermitente como mecanismo para aliviar, mejorar, incluso se está aplicando para tratamientos, incluso de neoformaciones, ¿no? El ayuno. Bien, fantástico. Pero cuando hacemos un ayuno, sea intermitente o sea mal mantenido, por supuesto con los debidos cuidados de estar hidratados y de estar nutridos en lo justo y necesario. Claro, por supuesto, ¿no? Para que podamos seguir nuestra labor cotidiana, nos damos cuenta al cabo de pocos días que nuestra percepción de las cosas más sensible es diferente. Sí. Nuestros sentidos, y ahí vendría lo que dice Mar, nuestros sentidos empiezan a ver de otra forma,
a oír de otra manera, a saborear de otra, a oler de otra, a tocar de otra manera. Y aquí viene un capítulo un poco más cerrado o más específico, que es la trascendencia de los sentidos. ¿Qué significa la trascendencia de los sentidos? Como ya decía antes de entrar a grabar el programa, había una música, y entonces llegaba ella, yo estaba aquí esperando en el estudio, y entonces la invité a bailar. Y bailamos esa melodía que estaba sonando. ¿Y qué significa esto? Ella decía que para yo dejarme llevar tengo que cerrar los ojos. Porque así, cerrando los ojos, yo sentía tu movimiento. Uh-huh. Y entonces, es como que, no sé es la palabra, pero es como que previamente sabía hacia dónde te ibas a mover. Entonces era que me iba contigo. O sea, me hacía movimiento contigo. Uh-huh. Pues eso significa la trascendencia de los sentidos, de que nuestros sentidos, además de proporcionarnos esa visual, vemos más allá cuando cerramos los ojos. Olemos más allá cuando dejamos de oler lo estipulado. Saboreamos más allá cuando nos presentamos con la boca aseada, el ayuno preciso. Entonces, catamos ese sabor y podemos trascenderlo. ¿Qué significa trascenderlo? Significa que usando los mecanismos fisiológicos del gusto, tacto, olfato, audición, etc., le damos un significado. Y vemos ese cactus, por ejemplo, que está floreciente y creciente. Entonces decimos, qué increíble, con el poco sol que le da al cabo del día, cómo se ha adaptado al frío, al calor. Yo estoy trascendiendo ahora mi visión. Cuando estoy olfateando un alimento o una flor, ¿acaso no nos transportamos a otro lugar? Pero debemos de esforzarnos en qué me sugiere esto y este sabor, qué me dice este sabor. Seguramente algún recuerdo, o seguramente este sabor me evoca una aventura, me evoca una perspectiva. Al oír y al escuchar esa música que oíamos antes al danzar, titam, taridaditaditum, tadadadadadadam, tadadadadadam, dadam, dadadadadadada, dadadadadadam. Esa era la canción que escuchábamos antes. Bueno, pues esa canción nos evoca recuerdos, ideas, la conozcamos o no la conozcamos. Entonces, ahí sí que es importante hacer un pequeño esfuerzo para que cada caricia, cada mirada, cada palabra, cada gesto, le demos un significado, aparte de decir, es rojo, es una bocina. Sí, es una bocina, pero ¿podrías saber esa bocina de qué coche es? ¿Qué modelo? ¿Es un Chevrolet del 54? Hay gente que puede hacer eso. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Y ese perfume, ¿de dónde es ese perfume? Sí. ¿Es un Yves Saint Laurent? ¿Es un Vinci? ¿Qué es? ¿No? Y probablemente esa persona que lo usa será así. Y podemos llegar, los análisis del carácter, ¿no? A través de un pequeño detalle, como puede ser qué tipo de música escuchas, qué tipo de visiones haces, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que tenemos que ejercitar para quitarnos de la ventanita que nos decía al principio Mar, y recordar que
nuestra amplificación no tiene límites, pero no vamos a llegar a cogerlo todo porque el mundo es ilimitado, entonces no podemos abarcarlo todo, no tiene tantas medidas, por tanto, venimos de lo ilimitado, transcurrimos en lo aparentemente limitado y seguimos camino hacia la contemplación. Ese es el desarrollo. Y entonces, en todo ese desarrollo, cuando estamos en lo concreto, en lo manifestado, tenemos que amplificar al máximo nuestros sentidos porque están ahí, no solamente para que tengamos mecanismos de supervivencia o mecanismos de defensa, de inteligencia, no, están ahí para que veamos más allá. ¿Qué han hecho los inventores? Ver más allá. Sí. Imaginar. ¿Qué han hecho los compositores? Ver, escuchar más allá, si fuera música. ¿Qué han hecho los pintores? Han plasmado una idea, un proyecto. ¿Qué ha hecho el campesino? Ha buscado esa tierra, ha escuchado a los antiguos y ha elaborado un proyecto diferente o nuevo, como ahora, por ejemplo, que se está pasando del arar profundo, ahora ya no, se está pasando a que aquello era demasiado, que hay que hacer un arado muy suave y superficial para mantener los microorganismos de la tierra que son fundamentales para las plantas, que aunque no den mucha cosecha, sí dan mucha calidad. En definitiva, para no hacerlo mucho más largo, creo que disponemos de muchos elementos, ¿no? Que no se trata de usarlos todos, ¿no? Pero sí tenerlos todos en cuenta, porque habrá momentos en los que nos sea propicio meditar 10, 15 minutos, pero también habrá otro momento en el que podamos cantar y podamos imaginar alguna otra cosa a través de los sentidos. También habrá momentos de oración y habrá seguramente 5 minutos para hacer un movimiento de Qigong que nos libere de las tensiones y de las motivaciones castigadoras y de castigar. Y por qué no, un instante a la hora de dormir de una pequeña oración sin necesidad de pedir, sino dejar que nos encuentren. Con todo ello vamos, y con todo ello le sugerimos y a su disposición a través de la escuela, porque todo ello lo ofrecemos aquí, desde Tian, en la escuela Nechin. Gracias por estar con nosotros. Gracias, sí. Mar. Yo pensaba una cosa, Sí. digo, mira, aunque sea desde mi ventanita te veo a ti, entonces quiero verte más. Así que necesito que se haga muy grande la ventana para verte más y mejor. Bueno. Como decía el lobo, más y mejor. Más y mejor. Pues sí. vamos hacia ese más y mejor, Sí. que tiene el aliciente, que es infinito, Sí. que no se agota, Eso. en cuyo caso no tenemos límites. Amplifiquemos nuestra realidad, nuestra conciencia, para que abandonemos aquellos prejuicios, normas, costumbres, obligaciones, miedos, y alertémonos sobre la vida, que es un entusiasmo extraordinario y excepcional, permanente. Gracias por estar con nosotros. Shalom, shalom, salam alaikum. Alaikum salam.